Estoy viendo unas cascadas. Ujú, Estoy, ah, estoy en un bosque, pero estoy viendo unas cascadas desde lo alto. Veo cómo caen hacia abajo, hacia el precipicio y se transforman ujú. en un río. ¿Es de día? Así, sí, es de día. Un bosque desde lo alto, unas cascadas Así, sí, sí, en el holograma, así. comprendo. ¿Y eres mujer, hombre en ese momento? Soy hombre. ¿Cómo estás vestido? Soy el guardabosques de este lugar. Ah, Tengo un traje color café claro, Ujú, tengo un sombrero ancho con igualmente es café, tengo botas, ¿tus botas de qué color son? son negras, tengo un cinturón también negro, Ujú, y han pasado cosas extrañas. ¿cómo qué cosas? Por ahora me encuentro aquí seguro, pero, ah, yo originalmente estaba en la provincia de Alberta. No soy un guardabosques cualquiera, también he sido sheriff, soy sheriff, Ujú, ¿cómo te pero llamas? tengo mi custodia también la parte de los bosques. Me enviaron hacia acá por las desapariciones. Desapariciones. ¿Qué nombre tienes en ese momento? Mi nombre es, Dawn Harper. Don Harper, Alberta, Canadá. ¿Y qué desapariciones ha habido en el bosque? Em, Algunos, excursionistas han, reportado que entran a las afueras del bosque con sus mascotas, am, Ujú, pero las mascotas, eh, pienso que le sueltan el collar o entran sin siquiera un collar ujú, para las mascotas y se les corren delante de las personas, los perros corren delante de sus dueños y de pronto se pierden. Pero es curioso, ya van 6 familias que nos dicen lo mismo. 6 Eh, familias distintas que reportan que se así es. desaparece la mascota. Sí, pero esta mañana hubo un incidente donde ocurrió casi lo mismo, pero la diferencia es que fue un niño. Ujú, Un niño se les escapó a los padres y se internó en la sí, en la espesura del bosque. ujú, Y y vine a ayudar a hacer la investigación. comprendo. Es un grupo de tu grupo de espionaje, de búsqueda, ¿cuántas personas son? ¿O eres tú solo? No, tenemos un grupo, pero en su mayoría han sido por el momento voluntarios, porque han pasado pocas horas, solamente 3 horas, y confiamos en que vamos a encontrar al niño con bien antes del anochecer.
Han pasado 3 horas desde que reportaron la desaparición. Desde que desapareció el niño, sí. Ujú. ¿Y la familia del niño está ahí ayudando a la búsqueda? Sí, sí estamos todos. Ujú. Estamos todos, también han venido algunos oficiales a ayudar. Comprendo. ¿Cómo se llama? ¿Tienes el nombre del niño desaparecido? Se llama Nick. Nick. ¿Sabes qué edad tiene Nick? Nick, se llama Nick Lawson. Tiene 6 años. 6 años. Ujú. ¿Y qué época es ahí? Don Harper. Bueno, es el año de 1763. 1763 DC. ¿Y cuánto tiempo llevan buscando? ¿Apenas llegaron al bosque? ¿Cuánto tiempo lleva la búsqueda? Sí, apenas nos hemos dividido en grupos para ir al rescate de Nick. Ujú. Se ofrecieron a venir algunos habitantes de la ciudad que está fuera de aquí, de esos espesos bosques. Mm, Comprendo. ¿Y por dónde vas a iniciar la búsqueda? ¿Tienes alguna pista? realmente no. Sin embargo, solo tenemos el punto de partida en donde el niño corrió, se internó hacia el bosque y tenemos sus huellas. Lamentablemente ha llovido bastante últimamente y perdimos el rastro porque los caminos han estado lodosos. Ujú. Entonces, tenemos el registro de sus huellas, pero en un punto ya no están. De acuerdo, Don. Vamos a ayudarte a encontrar, a ver qué pasó con ese niño, Nick. Eh, Vamos a ese momento donde tú puedes ver las huellas en la tierra, en el lodo. Sí, Vamos, uno, dos, estamos en ese momento, tres. sí, Observa aquí las huellas sí, y son huellas pequeñas de un niño. sí. De acuerdo, sigue las huellas y descríbeme qué observas. Que el pequeño se escabulló entre los matorrales y caminó alrededor de 45 metros antes de que Ujú. las huellas desaparecieran. Dice Ujú. su madre que alcanzó a escuchar risas, las risas del pequeño mientras se metía a los matorrales, pero después nada, silencio. Ujú, escuchó las risas, de acuerdo. ¿Y en qué momento se pierden las huellas? ¿Hasta dónde te llegan las huellas? ¿Dónde se pierden? Justo en donde estoy. De acuerdo, Don. Toca esa huella, tócala con tu mano Sí. y nota si algo sucede a tu alrededor. am, el ambiente cambia un poco. Ahora se percibe un poco de brisa. Ujú. ¿Qué más? Mm, Escucho un ruido. Posiblemente sea el pequeño Nick. Ujú. Estás tú solo ahí, ¿verdad? Tocando la huella.
sí, Y es un ruido que sale de donde, de los matorrales o de sí, arriba. no, está a mi altura. Ujú, Inclusive vi un movimiento. de acuerdo. Sigue observando, percibe el ruido, pon tu atención en ese ruido y me dice si ocurre algo. Ujú. Que vi algo en los árboles bajando bajando la ladera entre los árboles. ¿Qué puede? Necesito ir a inspeccionar. Ujú, acércate al árbol y observa qué es. Es un Ya, árbol muy alto. no, es igual que el resto. Ujú. ¿Y qué observas? Sigue poniendo atención en el ruido, si ves algo. No, todo está en silencio. Todo está en completo silencio. Solamente escucho a uno de los grupos de búsqueda y rescate que organizamos que está gritando el nombre de Nick a lo lejos. Ujú. De acuerdo, sigue adelantando, pon atención en el entorno, Estoy adelanta el tiempo. bajando, Ujú, estoy bajando a la zona donde está un lago, donde más bien es una zona donde está el río tranquilo, pero aquí ujú, ya el bosque es más espeso. Traigo mi linterna y estoy alumbrando todo, a pesar de que es bastante temprano. ujú. Son las 2:43 de la tarde. De acuerdo. Mm. Estás con tu linterna, sigues buscando, notas algo inusual. Sí, sí, oh mi Dios, ¿qué es eso? ¿Qué observas? Ay, Nick, no, no, ese no puede ser Nick. Estoy observando un ser, está del tamaño de un niño, pero está atrás de un árbol, pero tiene el tamaño de un niño, pero es horrible, es espantoso. Ujú. Descríbelo cómo es. Oh mi Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Acércate. Estoy viendo un humano, pero no es humano al mismo tiempo. Es totalmente gris, es pequeño, debe de medir 1 metro con 30 centímetros. Y, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Te observa? Sí, sí, pero nunca había visto algo similar. De acuerdo. Paralízalo. Paralízalo, Don. Paraliza el momento. Pones en pausa el momento. Y estamos aquí para ayudarte, para saber qué pasó con Nick. Ahora ahí está paralizado, pausado. Y acércate un poco más a ese gris. Y 1,30 de estatura. Describe su rostro como es. Voy a sacar mi arma. No sé si sea peligroso. No parece un humano. Está paralizado. Él no se puede mover, no te puede atacar. Está paralizado, de hecho, todo el momento. Solamente tú te puedes mover. De hecho, detecta, visualiza el viento, las hojas, como no hay movimiento. Está todo paralizado.
como una película en pausa, y tú te acercas lo suficiente hasta que lo puedas ver a detalle. Me acerqué, creo que Entonces tiene el cuerpo de Nick detrás de él. ¿Qué le hizo? ¿De dónde salió esta cosa? está ese ser de pie y tiene a Nick atrás, Sí, pero está tirado, como está inconsciente. tirado, no sé si está muerto. Exacto, solamente está inconsciente. ¿Qué le hizo esta cosa? Describe ¿Qué le hizo? ese, describe a ese ser, 1.30. Es totalmente gris como es su rostro. De su rostro es gris, tiene algunas arrugas, tiene unos ojos rasgados negros, no carece de nariz y de boca, no tiene labios, tiene solamente una ranura que aparenta Mm. ser su boca. No parece que tenga dentadura peligrosa como para haber mordido a Nick. ¿Cómo son sus brazos? ¿Qué es esto? Sus brazos, igualmente gris, eh, tiene solamente 4 dedos y su piel es bastante suave, es bastante flácida Ujú. a Flácida. comparación de la de nosotros. Sus piernas No, no son cortas y son muy delgadas a comparación con su cuerpo. y Mm, los brazos son largos o cortos. sí, son Comprendo. bastante largos a comparación de su cuerpo, así como sus dedos también son bastante largos y delgados, Y su pero torso es corto. su torso es corto, pero tiene un vientre un poco abultado de la parte de abajo. Ujú. Te No, detecta, te observa no parece presentar genitales, eh, no parece presentar genitales esta cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué está tranquilo, haciendo con el cuerpo de Nick? está paralizado. Don, entonces tú obsérvalo a los ojos, él no te puede atacar, no se puede mover. Obsérvalo a los ojos y pregúntale su nombre. Dile cómo te identificas. ¿Qué te responde? Me dice que es el prototipo NIRRUT 896. NIRRUT 896. Sí, Ujú. NIRRUT 896. De acuerdo, Don. Vamos a hacer este ejercicio. Vas a quedar ahí y tú vas a observar y a ver todo. Y cuando cuente a tres, me vas a dejar hablar con ese prototipo, ese gris chico, Nirut 896. Tranquilo, haces cambio. Uno, dos, déjame con ese gris. Tres, ahora. Nirut 896. ¿Me escuchas? Escucho. Por tu característica, eres un gris androide sintético. Correcto. 100% sintético. Solo tengo una presencia de un 3.2% biológico. Ujú. Y no, el resto es biológico. Tienes ahí atrás de ti al aspecto físico Nick, de 6 años, está inconsciente. Así es. ¿Y qué hiciste con él? ¿Cómo fue? ¿Lo atrajiste? ¿Cómo es que llegó a ti o tú llegaste a él? Lo he venido siguiendo desde que salió de su hogar con sus padres para esta visita a familiar al bosque. Pensaban organizar un picnic Ujú. cuando lo atrapé. ¿Y cómo lo atrapaste? Él se aisló, escuchó algo,
tú lo llamaste. Estaba yo entre los árboles y por mi estatura, creyó que yo era un niño, Ujú, pero solamente quería yo inspeccionarlo a detalle. comprendo. Entonces lo llamaste y así como llegó, ¿perdió la conciencia o qué le hiciste? Lo llevé a mi nave, Lo le llevaste a... realicé estudios y Ujú, análisis. ujú. Entonces lo llevaste a tu nave físicamente, lo analizaste y ahorita en ese momento, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás dejando ahí para que vuelva la conciencia y regrese a su vida? Efectivamente, humano, hace 5 años igualmente lo abduje Ujú, comprendo. y le Y implanté lo llevaste a tu uno de mis nave, cristales. eso, ¿qué le hiciste en tu nave? Lo llevaste, fue abducido y empezaste a hacerle el análisis. ¿Y análisis de qué hiciste? Del funcionamiento de sus órganos. Después Ujú, de haber llevado por más de 5 años uno de mis cristales de experimentación en el cerebro, ujú. Cristal en el cerebro. Ese tú lo implantaste originalmente hace 5 años. efectivamente, O sea, tiene Nick 6. Entonces al año de edad fue tu primera abducción en esa vida de Nick. a los 9 meses de nacido. Y en este momento, esta fue una abducción física. La de 9 meses fue física, fue etérica solamente. Fue fue etérica. Ujú. Y con ese cristal que le pusiste en el cerebro, ¿qué información te dio o obtuviste? No está funcionando, ¿No está funcionando? está funcionando. Ujú. ¿Y qué información te brinda? No es normal para esta época que tantas personas se organicen en grupos de rescate para encontrar a un solo niño. Ujú. En este momento hay, ah, 10 grupos de rescate buscándolo. Comprendo. Se han reportado Es ese es el efecto que crea el cristal. Estoy haciendo de él un, superviviente altamente atrayente para las masas. como un señuelo. Así es, para en el momento idóneo comenzar a manipular a grandes grupos. Manipular a grandes grupos a través del niño, Nick, No del niño, del adulto, ya crecido, ya adulto. sí, Mm, como un contactado. así es. Mm, ya. ¿Qué pasa en ese momento? A ver, Nirut 896. Frente a ti estás paralizado. No te puedes mover y frente a ti una pantalla y plasma ahí ese momento que Nick ya es adulto y que lo empiezan a reconocer como contactado y las masas lo siguen. Plásmalo ahí. Uno, dos. Realmente, nunca lo logran ver como un contactado. En esa época no se reconoce así. Sin embargo, se reconoce como un gran orador.
Eso, un gran orador. Vamos a ese momento, plásmalo, donde él está dando su curso, su discurso, su oratoria, y la gente lo escucha. Vamos ahí. Uno, dos, tres. ¿Obedeces? Vamos. Está hablando sobre los grandes recursos de la zona de Edmonton y sobre la importancia de aprovechar dichos recursos en el beneficio de todos. Pero en realidad lo que él lo haremos realizar es que la gente confíe en él, que él se haga de una gran riqueza, altamente próspero, Ujú. a costillas de todos los seguidores. ¿Y de qué manera hace eso? ¿Pide algún monto monetario? ¿Cómo es que se hace de riqueza? Extrayendo las, los recursos naturales de la zona de Edmonton, en donde sobre todo se convertirá en un gran distribuidor de paneles para la edificación de hogares, paneles de madera, los tablones Ujú. ya cortados y pulidos para la creación de hogares de madera. Comprendo. Pero Mm, hace su riqueza a costa de otros, puesto que realmente no contribuye con ningún tipo de pago al gobierno local para la tala de estos recursos naturales. Y a la gente que llega a traer de otros sitios para ayudarle en su proyecto, la paga es pésima. Es decir, es 5-1. Él tiene una ganancia, por ejemplo, de $5 y a sus trabajadores solo les da uno de ellos o 50 centavos de dólar. ujú. Comprendo. De acuerdo. Regresamos a ese momento con el guardabosques donde está paralizado y el niño está inconsciente. Vamos. De regreso. Uno, dos, tres ahora. Estamos ahí. Nirut Así ocho es. nueve seis. De acuerdo. Frente a ti una pantalla. Y en esa pantalla observas a Dolores. Línea de tiempo 2025 en el holograma. Me imagino que el guardabosques Don Harper es Dolores. Así es. Y el niño Nick está relacionado con ella en esta línea de tiempo. No realmente. Ujú, comprendo. Así en relación directa. Ujú, Sin relación directa. En la línea sin modificar, ah, como lo que estás a punto de hacer, Don desarrolla, a ver, Don me observa como estaba yo dejando el cuerpo de Nick. ujú, Sin embargo, al yo notarlo, decido borrarle ese patrón mental que tenía, que surgió en él, de observarme cómo yo colocaba el cuerpo de Nick. ujú, Lo que hizo fue cargar el cuerpo de Nick hasta los grupos de búsqueda más cercano. Y cuando le preguntó a su madre de Nick dónde lo había hallado, Don no supo qué contestar. ujú. Le borraste ese momento de su memoria.
así es. Perdió el trabajo, puesto que pensaron que había perdido la cordura. Es más, pensaron que posiblemente él lo había lastimado, Ya. que Don se había llevado a Nick, y que al llegar tantos grupos de gente decidió regresarlo a sus padres, puesto que Don nunca pudo explicar de dónde había sacado al niño. El resto de sus memorias fueron borradas y eliminadas para siempre. ¿Y cómo fue que le borraste la memoria? ¿Lo abduciste? Así es, y borré todo recuerdo acerca de mí. Ujú, comprendo. Vamos a ese momento, androide, cuando abduces a Don y estás a punto de borrarle la memoria. Vamos ahí, supongo que estamos en tu nave. Uno, dos, vamos, tres ahora. Es muy sencillo. Cuando él se acercó a mí y me observó, yo le disparé. Ujú, Con mi arma emití un disparo de alcance de separación biomolecular de su aspecto físico y solo tuve que volverlo a formar dentro de mi cabina de mando, dentro de la nave. ujú, de acuerdo. Ah, Ahí dentro le extirpé los recuerdos sobre mí. ujú, de acuerdo. Quedas ahí paralizado. Nirut, no te puedes mover. Neutralizado, déjame con Pamela. Uno, dos, me dejas con Pamela. Tres, haz cambio. Sí, Neto. Pame, de acuerdo. Ve ese momento donde lo va a separar a Don, que lo observa y le apunta con el arma. Ujú, Sí, lo observas, de acuerdo. Ah, ¿qué pasa? Le dispara físicamente y sí. hace que se separe el cuerpo etérico. No, el cuerpo físico es como si se desvaneciera, como si se borrara, porque la Ujú, pistola que tiene el gris no es para matar, es esa arma como que desintegra, me explica Anika, los protones de los neutrones de los electrones. ajá. Concentra y luego vuelve a reconstituir ese mismo cuerpo, pero ya dentro de la nave. Ujú. O sea, es como si lo desintegra y luego las partículas se vuelven a unir en la nave. Exacto, Y cuando se unen, a ver, ve ese momento, está la nave y se unen. Entonces, sí, también fue física, o sea, está ahí físicamente el guardabosques. sí, Ok, está inconsciente. sí. ¿Y cómo es que le borran la memoria? Todo está paralizado. ¿Cómo le borra la memoria? Le puso implantes, unos implantes tipo espejo, Ujú, a nivel cerebral. Entonces le pone el mensaje, le puso un evento repetitivo una y otra vez, de cómo va bajando la ladera por entre los árboles y ve al niño tirado y lo recoge. Y otra vez, va bajando la ladera, ve al niño tirado y lo recoge. ujú. Pero el problema fue que Don estuvo ahí más de 5 horas. ¿En la nave? Así es. De acuerdo, está el gris ahí paralizado. Entonces, de donde los grupos de búsqueda encontraron a Don, fue bastante cerca de donde estaba tirado Nick. Por eso es que no le creen que en 5 horas solamente haya ido por Nick, cargarlo y llevarlo al punto donde lo encontraron, Ujú, porque no se llevaba más de 20 minutos en eso. comprendo. Eh, de acuerdo, ahí en la nave, entonces está este Don.
inconsciente y está el gris paralizado. Dile, Pame, ordénale al gris que debe tener un jefe a quien le reporta, y más siendo un androide, que lo llame y obedece. Sí, dice que es eh, el reptil Kra- Kratus. Kratos, reptil. Sí, Esa nave, ¿cómo la observas? ¿Es una nave exploradora o es una nodriza? no, es una nave pequeña. Ujú. Y de hecho estaba camuflajeada con el agua del río. O sea, está sobre el río. Sí, Ujú. sí, la Da- nave estaba estacionada sobre el río. De acuerdo, ya tenemos el nombre de ese jefe, me imagino que es el jefe directo. Kratos, reptil. Sí, Llámalo, uno, sí, ya, dos, y llega. sí. Paralízalo, neutralizado, y lo describes. Es un reptil que tiene las escamas un poquito azuladas. Sin embargo, del pecho se ven color beige. Ujú. Ujú. ¿Qué estatura tiene? Es científico. Ujú. Mide 2 metros con 42 centímetros. De acuerdo. Científico. Ujú. ¿Tiene cola? Sí, sí tiene cola con púas. A mitad de su cola. Bueno, todo el torso. ¿Y cómo es su rostro? ¿Tiene hocico alargado, chato? Sí, sí tiene hocico alargado. Es Ujú. como si fuera de un caimán. Ujú. Comprendo. Pregúntale, Pame, está ahí neutralizado. Y si las desapariciones también de las mascotas en esa zona fueron hechas ya sea por ese androide o por su grupo, su clan, sus subordinados. Listo. Te responde. Me está diciendo que sí, que él tiene a su grupo de subordinados aquí en el holograma. Que si lo quieres saber, que él tiene 16.000 millones de subordinados en el holograma referidos a desapariciones y recuperaciones, pero en entornos asombrosos. 16.000 millones, o sea, de entidades Así le obedecen a él. que le ayudan, sí. Ajá. Pregúntale a Kratos si él tiene el ser luz de Don, del guardabosque, o lo tiene su Claro jefe. que sí. No, él lo tiene. O sea, él directamente tiene. ¿Y en dónde lo tiene? ¿En su planeta? Dice que en el planeta del dragón Braivant, él está al resguardo de cerca de 72.000 humanos luz. Ujú. El dragón se llama Rainbaint. Braivant. Brambaint. Eh, Ese Entonces, reptil ayuda a cuidar a los humanos luz. ujú, entre ellos el ser luz de Don. Sí. Comprendo. De acuerdo. Está ahí Annika que obliguen a ese reptil, a Kratos, y que llame al dragón, a Brainbind. Y llega. Uno, dos, llega el dragón. Tres, ahora. Llega Pame. Listo, sí, sí llegó. Describe a ese dragón. Em, Llegó un dragón que al principio se veía blanco y ahora se ve rojo. Ujú.
¿Cuántas Está cabezas? diciendo, mi nombre es Lebran Baint, jefe de todos los Inurak. Le llamo a mis propias razas de las que me han ayudado las razas Inurak. Inurak. Inrurak. Esa es como su clan, su raza. Sí, Inrurak. Ujú. sí, Dragón rojo. eh, ¿Cuántas cabezas tiene? 3. 3 cabezas. ¿Qué estatura? Ah, tiene em, el dragón, presenta, te comentaba, 3 cabezas. Ujú, Ah, tiene garras, porque tiene alas y las alas de la orillita parece que también tuvieran garras. ujú, Agarra a las presas con las patas. Sí, sus patas delanteras pareciera como si agarraran así, como si fueran un águila, si fueran las patas de un águila. ujú. Así. Te está Mm. preguntando, ¿qué quieres, humano? ¿Quieres que te comparta de mi comida? Si Ah, quieres podemos comer juntos. eso dice. Sí, Neutralízalo, Pame. ¿Y qué estatura tiene? Entonces, ¿cómo es su postura? ¿Es cuadrúpedo, bípedo? bípedo. Bípedo, de acuerdo. ¿Qué estatura tiene? A 5,65 centímetros. De acuerdo. Brambaín, dragón jefe. Déjame hablar con el Pame. Haz cambio. 1, 2. Está neutralizado. Con Brambaín 3 ahora. Brambaín, ¿me escuchas? Sí, humano. Llegamos a ti. Vector de conexión de este humano Don Harper, el gris androide, tu reptil científico, Kratos, y llegamos a ti, porque tú tienes al ser luz de Don en tu trono, en tu planeta, en tu sistema. ¿Es así? Correcto. ¿De acuerdo? Y frente a ti hay una pantalla y ahí está Dolores del holograma línea de tiempo 2025, la cual es esencia de Don. En esencia son lo mismo. ¿Es correcto? Correcto. De acuerdo, Brahmaín. Estás ahí paralizado y puedes observar ahí a Pamela con Sí, su ser luz ánica fusionada, máximo esplendor. sí, ¿Observas? la observo. ¿Sientes algo? ¿O qué pasa cuando lo observas? Siento, ¿Qué sucede? siento que mm, podrían disolverme fácilmente si así lo quisieran. Eso es lo que yo percibo. Es correcto, Brahmaín. Y por lo mismo vas a responder unas preguntas. Nos trasladamos usando esa pantalla, a línea de tipo 2025 con Dolores a su hogar. Estás paralizado y respondes ese aspecto físico. Dolores, ¿cuántos implantes tiene en su totalidad? Tiene 186. Y la zona más afectada,
Ah, zona cerebral. Zona cerebral. ¿Cuántas abducciones le has hecho en esta vida? Responde. En la zona cerebral le he hecho 185. Le he implantado los 185. A ver, 186 implantes, la zona más afectada es la cerebral. Sí. ¿Y abducciones cuántas le has realizado? A lo largo de su vida solamente 72 veces. ¿Y cuántas parálisis de sueño? Mm, 32. No entiendo. ¿Cuántas entidades hay en casa de Dolores? Acechando. 16. 16. ¿Y portales? Mm, tengo 7 portales. 7 portales, 16 entidades. ¿Qué entidad tiene controlada directamente a Dolores en 2025? Ah, es el reptil ah, Dreus. Reptil Dreus. Directo. Estás ahí paralizado. Brambaint. ¿En qué planeta, nombre de tu planeta, el principal, donde tienes al Cerdus de Dolores? Responde ahora. El planeta Canterus. Canterus, parte de un sistema. Sí. Nombre del sistema. Sistema ah, fixo. 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 ¿Cuántos planetas tiene ese sistema? 12. 12. De acuerdo. Entidades que te obedecen en el holograma, acechando a la humanidad. Cantidad total, ¿cuántas son? Actualmente solamente eh, 473,000. ¿Y naves en el holograma? 62 ¿Tu centro de operaciones en nodrizas o bases? nodrizas. ¿Cuántas nodrizas tienes? Tengo 12 nodrizas. Excelente. Gambaint, llamas en tu idioma, obedeces fuerte y claro a todas esas entidades que se preparen para desalojar el holograma y abordan las naves. En tu idioma fuerte y claro. Ahora, Mm. Vujelastikirati avulerikatise arekitasite ilavali olikatesi arekitasite. ¿te obedecen? Sí, Abordamos la última nave y nos trasladamos a planeta central Canterus de ese sistema fixo. Llegamos uno, dos, Canterus, planeta 3 ahora. ¿Estamos ahí? ahí estamos. Observas todo tu sistema de defensa, tecnología, raza, naves neutralizada, paralizada, y vas a observar la destrucción de tu sistema. Déjame con Pamela. Haz cambio. Uno, dos, paralizado. Déjame con Pamela. Tres ahora. ¿Dónde me escuchas? Sí, Valida, Pame, que sea el planeta Canterus, sistema fixo de 12 planetas. ¿Es así? sí, sí. Se llama Canteus Lira. Canterus Lía. Lira.
Lira. Canterus Lira. Describe el planeta, Pame, ¿qué observas? Es un planeta que está como muy mm, desolado. Ujú, Em, Se alcanzan a ver pequeñas edificaciones como si estuvieran curvas, como si todo fuera en cúpulas, pero son pequeñas. ujú. Em, y al parecer adentro de esas edificaciones tienen a los humanos luz. Tienen laboratorios para analizar a los humanos luz. De acuerdo, Pame. Todo su sistema de defensa está neutralizado y que Annika y Mazarna localicen al ser luz de Dolores. Sí, ya lo encontraron. ¿Qué condiciones está? Bueno, tenía grilletes, Ujú. tenía grilletes. Inconsciente. Eh, no, Está consciente, pero sí. esclavizado. Ah, es que estaba dentro de una de esas cámaras Ujú, donde los tenían encerrados, pero mira, todos los demás humanos luz estaban como desmayados, con los grilletes esposados, pero su humano de luz de ella por alguna razón solo estaba sentado y tenía ujú. los grilletes, pero no estaban atados a nada. Era como si solo esperara. Sí. Que Annika te responda si es porque tienes cierto nivel de avance de conciencia, su aspecto físico. Sí, así es. De acuerdo. Observa que Annika y Mazarna lo liberan, le eliminan sus grilletes y lo refortalecen a su estado original, 100%. Sí, listo. ¿De acuerdo? Y que te llegue, Pame, la información de cuántos humanos luz en su total tiene este dragón capturados. Bueno, de hecho, Mazarna Ujú, empieza como que a quitar algo, porque es como si hubiera habido una especie de telón que tapaba todo lo demás, las experimentaciones que estaban haciendo ahí, y ahorita ya estoy viendo más humanos luz, pero ujú, ahora en situaciones de laboratorio donde están experimentando con ellos, no solamente en esas edificaciones como con bóvedas arriba. ujú. Em, Me está diciendo Mazarna que de hecho ahí en ese espacio hay 218,000 humanos luz. Y en su totalidad, en todo el sistema de 12 planetas, te llega. Son 1,400,000 humanos luz. Ujú, de acuerdo. Ser luz de Dolores liberado y también asiste a liberar a los demás humanos luz. Y observa, Pame, se hace una reacción en cadena. Se liberan humanos luz y aspectos físicos vivos y desencarnados. Sí. ¿Cómo lo hacen? Los humanos luz les quitan los grilletes, comienzan a concentrarlos en un solo espacio. eh, Quitan varios de esos como telones que eran para que o nosotros solamente viéramos pues una parte de ellos. Los quitan y salen pues más humanos luz, a los cuales igualmente les quitan los grilletes, los fortalecen, los apartan a un ladito, porque posteriormente de eso comienzan a quitar, a destruir toda la tecnología, a esa raza, y Ujú, comienzan a destruir a los planetas. excelente. Cuando hayan destruido a todos los planetas, 12 planetas y todos liberados, me lo dice. Ya, listo. De acuerdo. Aspectos físicos desencarnados fusionan con su ser luz y pasan a quinta. Encarnados regresan al holograma. Partículas de esos 12 planetas, sistema fixo, totalmente eliminadas al 100. Listo.
Sí, listo. De acuerdo, de todas las líneas de tiempo eliminadas. Sí. Identidad del ser luz de Dolores. Su ser luz se llama, ah, se llama eh, Sul, Sul, Sulta, Sul- Sulta, Sulta, Sulta o Zulma, también Zulma, 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 con Z, sí. ¿de qué dimensión? Ah, me está diciendo 23 de, De acuerdo, Zulma 23D. Este dragón, Brandbind, está ahí paralizado y observó la destrucción de todo su sistema. sí, Nos trasladamos al hogar de Dolores con el dragón paralizado y su ser luz Zulma. Vamos. sí, Que su ser luz Zulma escanee a todo al aspecto físico de Dolores, de cabeza a pies, y empieza a eliminar todos los implantes. Con cuidado. sí. ¿Cómo lo hace, Pame? Ah, pues los está quitando, pero se está enfocando mucho en los de las manos. Ujú, Está diciendo Zulma que esos implantes de las manos eran los que le daban a ella la sensación de que no podía moverse de donde está, de no ujú, poder irse a otro lado. Es como si Dolores cargaran bastante con una situación de decir, em, eh, sí, con una situación de decir que ella debe de como que cargar a su familia, ujú, comprendo. como de estar con su familia, ¿sí? Como que no los puede dejar solos y no se permite a sí misma liberarse, pero era por los implantes. Ujú, comprendo. Pame, vamos ahí, que mientras lo están escaneando, vamos a puntos a indagar. Bloqueo Sí. económico y bloqueo en el amor. ¿Implantes o qué sucede ahí? Es lo mismo de los implantes, Ujú, porque es como si unos de esos implantes mandaran señales a una parte de su cerebro, de la parte de atrás de su cerebro, de su zona cerebral, donde em, es como si ella, ¿sabes?, tuviera como ese, que le genera ese miedo a ganar más, a tener más, por también el miedo de alejarse de su familia. ¿y ese implante dónde está? ¿En cerebelo? ¿O en qué zona? Así, sí, está en cerebelo. Y Claro. parece como si fuera una laminita delgada y larga que está del cerebelo hasta un poquito abajo del cuello. Ujú. Que su ser luz, Zulma, lo extraiga con mucho cuidado. Sí, listo. Baja autoestima, un sentimiento de soledad, falta de propósito en la vida. Eso es por un implante que tiene de aquí, de la mitad del cuello hasta abajo de, sí, hasta aquí la zona del plexo solar. Ujú. Similar Sí, al otro, es una lámina, un tubo. sí, es como si fuera, tiene la forma ovalada, pero igual parece una lámina muy delgadita que está ahí implantada. De hecho, me están mostrando Zulma que la idea de las jerarquías que tenían a Dolores era que Dolores, pues, como que partiera del holograma sola, neto. O sea, sin haber generado una familia, digo, su esposo, así sus hijos, Ujú. mm, sin haber generado como una riqueza tampoco. Sí, o sea Ujú. que el bloqueo económico y bloqueo amor o sentimental siempre iba a estar presente. Sí, siempre.
Y por eso en el tema de pareja. Ujú. Sí, Ya lo sí, extrajo Zulma con cuidado. sí, sí, y me enseñan también unos implantes similares de lámina delgaditita a la altura de las plantas de los pies, y esos estaban envolventes, como que subían un poquito y envolvían sus tobillos, Ujú. generándole igual sentimientos así como de impotencia de no poder avanzar, de que sí, de no poder avanzar, de no Comprendo. poder salir de eso y siempre como con esos pensamientos repetitivos. Es que de cierta forma estaba repitiendo lo de su vida con El con el otro guardabosques. dispositivo condón. Sí. Que de igual manera solo, aislado, Sí, señalado. sí, Que lo retiren también esos implantes del pie, tobillo. sí. Tuvo un sueño, Pame, ujú, donde desencarnaba pronto en esta línea de tiempo por cáncer. Y que se le caían pedazos de carne. Eso tiene recién 3 semanas. ¿Ahí qué pasó? En ese sueño ella tal vez no los alcanzó a ver, pero hay un tipo de espectros en la cuarta dimensión a los que les llaman, eh, bueno, son seres causantes también de enfermedades físicas, porque realmente en la copia de la cuarta dimensión carcomen, carcomen, dejan Ujú, un vacío en la copia y eso afecta en el aspecto físico de la 3D. Sí, entonces ella en el sueño no los alcanzó a ver, a ese ujú, tipo de espectros que son, cuando me han mencionado que se llaman carroñeros, no los alcanzó a ver en el sueño, pero llegaron, esa clase de criaturas llegaron en el sueño. Pero ujú. lo que ella estaba viendo era la cuarta dimensión, o sea, como que en su sueño logró acceder a la cuarta dimensión y estaba viendo lo que le hacían a su copia. Y esa enfermedad de eh, cáncer es simplemente una idea o es como está proyectado. Ellos se lo estaban implantando en la cabeza para que generara miedo y a la larga sí tuviera ella cáncer, pero iba a ser un cáncer, percibo que de ovarios. Ujú. Entonces, sí aplica donde te generan una idea en la cabeza para que tú mismo la vayas creando. Sí, esta fue como que una semilla, iban a regresar con otros tipos de sueños similares, Entiendo. hasta originarle realmente ese cáncer, porque además ella le albergaron bastantes miedos a nivel de su matriz. Ujú. De acuerdo. Igual que su ser luz escanee toda esa parte del cerebro, de engramas y toda la zona sexual, Sí, que quede limpia. ya está neto, pero ¿sabes qué? Que la mitad de su matriz, la Ujú, mitad, es como si no estuviera es como si no estuviera neto, y tampoco hay implantes, simplemente no se ve la mitad. y que escanee. Entonces, ajá, Ajá. me dice Anika que se tiene eh, que esas es como si se lo hubieran cortado en la cuarta dimensión, Ujú, porque ella no podía, no, se supone en los planes de los reptiles que la tenían, no debía de tener hijos. De hecho, me mencionan que también por esa misma razón ella tuvo aborto, ujú. porque fue como que le cortaron la mitad de la matriz. De Entonces acuerdo. me dice Anika que, Zulma se lo podría como, completar. Ujú. Vamos por puntos, Pame. Primero, Sí, sí, el aborto que fue hace 13 años y su madre desencarnada, María Teresa. Observa, asegúrate que fusionen con su ser luz y pasen a quinta. sí, ¿Listo? sí, sí, De acuerdo. Ahora, hay un sueño relacionado a eso. Dice que tiene un sueño muy real donde sale de su boca humo y ese humo se convierte en una sí, entidad con un encapuchado, ojos azul índigo. Y literal le dice que no va a dejar de fumar ni quedar embarazada y que él tiene su matriz. ¿Qué sí, sucede es ahí? uno de esos espectros.
Es uno de esos espectros que además influían mucho en ella desde el implante que estaba acá, abajo de su cuello, Ujú, para que ella siguiera contaminando su cuerpo. de acuerdo. Entonces, eso está relacionado. Y después se disfraza, así lo percibe ella, esa misma entidad, en un niño de 3 años y le dice mamá. Y también ve a ese mismo niño al lado de la cama. ¿Qué pasa? Son pesadillas que de hecho sí vienen de la época de Don, porque Don, después de lo que le sucedió, los grises se encargaron de que tuviera varias alucinaciones con respecto a Nick, o Claro. el niño. Ajá, donde él, como nunca logró entender de dónde sacó a Nick, Ujú, este, después, me muestran cómo, el guardabosques veía a Nick enfrente de la ventana, por ejemplo, sí, o lo veía al lado de su cama. le generó un Sí, trauma, ¿no? También por los sí, implantes. sí, exacto. De acuerdo. Entonces, observa que ya sea Zulma o Anika o ambas o ambos regeneran esa parte de la matriz de Dolores. Con cuidado. Sí. Ya Zulma le está restableciendo la parte de su matriz y también Anika. Ujú. Listo, Neto. ¿Alguna recomendación para Dolores? Em, Ella debe de tratar de enfocarse en el aquí y en el ahora, en el momento presente, para darle tiempo a que la otra mitad de la matriz se adhiera al tejido mucoso de su la mitad de la matriz existente en forma etérica. Mm, Dame qué mitad fue regenerada. La derecha, así, la izquierda. la izquierda, La izquierda fue regenerada. Ujú. sí. ¿Alguna recomendación en cuanto a alimentación? Una alimentación saludable, balanceada, con, bastantes hojas verdes, lechuga, espinaca, acelga, Ujú. ¿sí? De acuerdo. Verduras también crudas, incorporar, zanahoria cruda, jícama, pepino, jitomate, brócoli. Ujú. Bueno, el brócoli sí se puede hervir un poco. Un poco, de acuerdo. Sobre todo vegetales verdes. Sí, Ujú. De acuerdo. Entonces el niño al lado de la cama ya está. Y tiene un sueño con una persona, una expareja. Se le presenta con esa imagen que la incita a tener relaciones y como tipo viaje astral por el universo, distintos mundos, ve pirámides. ¿Qué sucede ahí? no, le están proyectando esa imagen los grises, porque de hecho le han continuado haciendo abducciones, Neto. Ujú, Esta es una proyección holográfica de cuando ellos le hacen abducción, le han hecho abducciones. claro. Y entonces ocupan la imagen de su expareja para que tenga confianza. Exacto, para que no despierte, Ujú, porque para ella es como una imagen maravillosa, así, pero ellos en realidad la tienen, pues, haciéndole más implantes y modificaciones. de acuerdo, Pame. Eh, vamos a ese momento, a esa línea de tiempo donde está Don. Ya no hubo abducción ni del niño, no hubo reportes y Don fusiona con su ser luz Zulma y pasa a Quinta. Sí, Antes, Pame, antes de que pase a Quinta, ya en esa línea de tiempo libre de entidades y de implantes, ubica un momento muy feliz de Don. Está libre, ¿qué está haciendo? está normal en su pórtico, me dicen, leyendo un libro y disfrutando de un día soleado, así bonito, porque en la región donde él vivía es muy frío, muy, muy frío. Ujú.
Entonces estaba disfrutando de un día soleado porque eran escasos, son escasos. De acuerdo. Entonces, si fusiona con su ser luz, Zulma y pasa a quinta. Observa. Listo. Esa línea de tiempo fue modificada y Sí, observa entonces Zulma en el lugar de Dolores 2025 se eliminan portales, dispositivos, el sí. reptil que estaba directamente con él, Dreus y esta jerarquía, Brambind o este dragón, también lo elimina Zulma. Sí. ¿Cómo lo hace? Sí, los o sea, solamente irradia luz y se desaparecen. Partículas eliminadas al 100%, todas las líneas de tiempo. Sí, sí, ¿De acuerdo? Déjame hablar, Pame, con Zulma. Haz cambio uno, 2. Con Zulma 3 ahora. Zulma, ¿me escuchas? te escucho. Liberada, fortalecida. Ya estabas, a pesar de que estabas capturada, estás consciente o estabas consciente por el trabajo o la conciencia de tu aspecto físico. Así es, Comprendo, te escucho. Tu porque aspecto ella físico. buscaba ella buscaba mi liberación. Ella sabía que si me liberaba, ella también se liberaba, Ujú, de, em, las dificultades y tormentos del holograma. ujú. ¿Te está escuchando tu aspecto físico, Zulma? ¿Tienes alguna palabra directo para ella? Sí, que la amo, que esperaba ese momento, que ya nunca me iré de su lado, que tiene que comprender que para mantenernos juntas es muy importante la conservación de su cuerpo en un estado limpio Ujú. y positivo. Sobre todo por lo que se regeneró, tú regeneraste en la matriz. Así es. Mm, Dolores, ¿tienes algunas palabras directo para tu ser luz, Zulma? Sí, pues muchas gracias por sus palabras y pues espero sentirla y que me dé pues esa fortaleza y esa fuerza de voluntad para hacer lo que debo de hacer. Y Así es. Lo sé, así será. Así es. Excelente. ¿Estás listo para fusionar, Zulma, con tu aspecto físico? Así. De acuerdo. Déjame con Pame. Un abrazo de luz. Uno, dos. Disfruta. Tres. ¿Me escuchas, Pame? Sí, Neto. De acuerdo, Pame. Antes de que fusione, vamos a validar. Dolores tuvo una sesión de liberación hace 2 meses con otro terapeuta y fue liberada al parecer. ¿Qué pasó? Mm, yo, mm, me están mostrando que ella, es que mira, no sé qué era pasado, solamente me muestran que es como si hubieran llegado gárgolas muy cerca de ella Ujú, para volverla a tomar. De mm, hecho, ujú, es como si viera.
una, 3 gárgolas pequeñas en su cuarto. Ah, Esas gárgolas eran entidades de este dragón rojo, sí, Rambine. sí, Entonces, sí fue liberada, pero una recaptura mediante las gárgolas. sí. Ujú, comprendo. De Es acuerdo. que, ¿sabes qué? Que yo siento que alguien no estaba limpio en su terapia, o fue el propio terapeuta, o fue el asistente, no sé, que no estaban muy limpios porque, fue muy, muy rápido, fue muy, muy rápido, casi fue como que acabó la terapia y ya estaban ellos ahí Ujú, entiendo. Ya indagaremos. conectando. Sí, De acuerdo, Pame. Sin problema. Entonces, Zulma, ¿por dónde ingresa? Con su aspecto físico. en zona sexual. Observas que ingresa, eleva rango de frecuencia, rango de vibración y Sí, protege todo el hogar de Dolores. sí, sí, Ujú. sí, listo. Te despides, Pame, y cuando estés lista para regresar, me dices. Sí.